Muy buena tarde a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal. Este video es medidas de tendencia central y dispersión para datos no agrupados y forma parte de la serie de videos de estadísticas que se están subiendo, que están compartidas dentro del canal. Vamos a iniciar con el cálculo de la media. Todos sabemos que la media se obtiene al sumar todos los datos de una serie de datos o una serie de números y dividirlos entre el número total de estos mismos, entre el número total de datos. Se está viendo la fórmula para calcular la media aritmética, en la cual tenemos que x testada, que es igual a la media, va a ser igual a la sumatoria de i a n, donde i es igual a 1, de xy, y a ese valor o a esta sumatoria se va a tener que dividir entre n, que n es el número total de datos. Tenemos que x subíndice i o xi es el valor iésimo de la serie de datos. X va a representar cada dato o cada valor que nosotros tengamos en nuestra serie. Vamos a hacer unos ejemplos. Y para esto tenemos uno que nos pide calcular la media de los pesos que se obtuvieron de las siguientes 20 personas. ¿Ok? Aquí nos dan la serie de datos o los pesos, son 20 datos en total, y entonces nosotros sabemos que tenemos que hacer la sumatoria de cada uno de estos datos y al final dividirlo entre 20 para obtener la media. Vamos a hacerlo en Excel. Aquí ya lo tenemos. Aquí nos piden calcular la media de los pesos que se obtuvieron de las siguientes 20 personas, ¿no? Nosotros podemos aquí colocar que la media va a ser igual a el dato de 90.2 más 82.7 más 74 más 70 y así realizarlo sucesivamente hasta que obtenga todos y cada uno de los datos sumados. Si se dan cuenta es un poquito tedioso hacerlo de esta forma. Ahorita vamos a ver qué otra manera se puede hacer o de qué otra manera se puede realizar en Excel. Al final lo vamos a dividir entre el número total de datos. Aquí tenemos ya nuestro valor de la media. Lo que hicimos fue sumar cada uno de los datos, hacer la sumatoria y al final dividirlo entre el total. En Excel podemos hacerlo de una manera más fácil. Podemos también usar la función promedio. Simplemente seleccionamos los datos y obtenemos exactamente el mismo valor. Ahora tenemos otro ejemplo, en donde nos piden calcular la media de las calificaciones que se obtuvieron de 25 alumnos de la clase de estadística. Y aquí tenemos todos los datos que vamos a utilizar para poder hacer el cálculo de la media. Entonces, si recuerdan, nuevamente vamos a aplicar la sumatoria de todos los datos. Entonces, aquí ya los tenemos. Y podemos hacer el mismo proceso de hace un momento, el proceso tedioso, ¿no? El que se debería hacer si se calcula a mano o con una calculadora, el estar sumando cada uno de estos datos hasta que tengamos todos y al final debemos dividirlos entre el número total de datos. Y se divide entre el número total de datos, como ahorita lo estamos haciendo. Pero como les mencioné hace rato, hace un momento, en Excel existe la función promedio, que la podemos utilizar y simplemente seleccionamos los datos de los cuales nos interesa hacer un promedio. Esta función lo que hace es suma y divide los datos entre el número total de los mismos. Entonces, se fijan, nos da los mismos valores. ¿Okay? Ahora, vamos a ver otra medida de tendencia central que es la mediana. ¿Qué es la mediana? Bueno, la mediana es el valor central de nuestra serie de datos, por así llamarlo.
Para realizar el cálculo de la mediana, nosotros requerimos ordenar nuestros datos de menor a mayor, o nuestra serie de datos. Después, revisar si la serie de datos es un número impar. Si es un número impar, la mediana va a ser el dato que tenga la posición central, es decir, el dato del medio. En caso de que la serie de datos sea o termine en número par, se deberá calcular la mediana obteniendo el promedio o la media entre los dos datos centrales. Vamos a ver primero cómo se hace esto a mano. Tenemos un ejemplo donde nos piden obtener la mediana de la siguiente serie de datos. Estamos observando que aquí tenemos 2, 5, 6, 3, 6, 5, 4, 5, 4. Están desordenados estos datos y por lo que vemos son 9 datos. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Una vez que ya los ordenamos y sabemos que es un número impar, vamos a seleccionar el dato central, que en este caso sería el 5, este 5 que está aquí seleccionado. Entonces, automáticamente nuestra mediana va a ser 5, ¿ok? Ya lo tenemos aquí. Esa sería la forma de calcularlo a mano, la forma de calcularlo de manera, por así decirlo, sin calculadora, sin algún otro apoyo como un programa como es Excel. Aquí vamos a intentarlo ahora con Excel y tenemos Excel aquí para hacer el cálculo de la mediana. Si se fijan, tenemos el primer ejercicio donde nos pide obtener la mediana de la siguiente serie de datos y nos dan los mismos datos y están desordenados. Aquí en Excel lo que vamos a hacer es utilizar la función mediana, ¿vale? Y aquí está. Y vamos a seleccionar nuestra serie de datos. Cerramos paréntesis y damos Enter. Si se fijan, nos está dando el mismo dato de la mediana. Lo que hace Excel es ordenarlo de manera automática, aunque no lo tengamos aquí ordenado, sino ya ordenarlo y darnos el dato central. ¿Okay? Entonces ya vimos que, por así decirlo, con Excel es un poco más sencillo. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, que es obtener la mediana de la siguiente serie de datos, que en este caso ahora nos dan 12, 7, 11, 8, 10 y 9. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar estos datos de menor a mayor. Entonces vamos a iniciar, los tenemos ya aquí ordenados de menor a mayor y podemos observar que son 6 datos, es decir, es un número par de datos. Recordemos que hace un momento dijimos que para poder calcular la mediana de un número par de datos, debemos seleccionar los dos datos centrales, después sumarlos y dividirlos entre 2, es decir, sacar el promedio de esos dos datos centrales, y esa va a ser nuestra mediana. Entonces, aquí ya tenemos nuestros dos datos centrales, que es 9 y 10. Esos dos datos debemos sumarlos y dividirlos entre 2. Y aquí ya tenemos nuestra media, que es 9.5. Entonces 9.5 ahora representa nuestra mediana para esta serie de datos, que es una serie de datos con número par. Vamos a revisarlo ahora con Excel para ver qué sucede. Lo tenemos aquí abajo. Este es el segundo ejercicio, que es obtener la mediana de la siguiente serie de datos. Y nuevamente, si se fijan, son 6 datos y están desordenados. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es buscar la función mediana. Vamos a abrir paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y damos Enter. Si se fijan, Excel automáticamente realiza el cálculo y revisa si es una mediana par, si es una serie de datos par o impar, para poder realizar la metodología correspondiente. En este caso, pues se requería ordenarlos de menor a mayor, después tomar los dos datos centrales y sacar la media de ese dato para obtener la mediana. Aquí Excel ya lo hizo de manera automática. Hasta aquí nos quedamos con la media. Recuerden, estamos viendo datos medidas de tendencia central para datos no agrupados. Vamos a continuar con la última medida de tendencia central, que es la moda. La moda no es otra cosa que la repetición de un dato o encontrar el dato que tenga mayor repetición en una serie o que tenga mayor frecuencia. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde nos piden hallar la moda de la siguiente serie de datos. Y tenemos
2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 4. Lo primero que se hizo fue ordenar estos datos de menor a mayor para poder tener claro cuál es el dato con mayor repetición. En este caso era el 4. Entonces nuestra moda va a ser igual a 4. Vamos a ver Excel qué hace. Tenemos el primer ejercicio que es el que acabamos de revisar ahorita en las diapositivas. Y podemos observar que es la misma serie de datos, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5. Si se fijan, los datos están desordenados. Lo que voy a hacer yo ahora es buscar mi función moda. Si se fijan, viene moda.1, moda.varios o simplemente moda. Vamos a utilizar para esta ocasión moda. Seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y damos enter. Y nos da que es moda, nuestra moda es igual a 4. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos piden hallar la moda de la siguiente serie de datos. Aquí tenemos nuestra serie de datos, que es esta primera que está arriba, donde tenemos 1, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9. Aquí podemos ver que tenemos tres números que tienen la misma frecuencia o el mismo número de repeticiones. Es decir, tenemos el 1 con 3 repeticiones, el número 5 con 3 repeticiones y el número 9 con 3 repeticiones. Como podemos observar, tenemos un ejemplo multimodal. El ejemplo anterior solamente fue de una sola moda, se le conoce como unimodal. Cuando tenemos dos modas sería bimodal y si tenemos tres o más se le conoce como multimodal. Esto es posible. También cuando no existe algún número que tenga alguna repetición o no existe alguna frecuencia y todos los números tienen el mismo número de repeticiones, es decir, una o cero, podemos mencionar que no existe moda. Ahora me voy a ir al Excel y aquí en el Excel va a pasar algo bien curioso. Fíjense, si yo me voy a buscar mi función moda, selecciono la serie de datos, cierro paréntesis y pongo enter, solamente me arroja 1. ¿Por qué? Se supone que nosotros obtuvimos o vimos que habían tres modas. Bueno, arroja 1 porque moda nada más está la función moda nada más nos da una sola moda y es la primera que se encuentra. Si en lugar de tener el 1 hubiera sido el número 4 aquí con 3 repeticiones, probablemente, bueno, más bien en su lugar nos hubiera dado el número 4. Pero bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? En lugar de colocar moda, vamos a colocar moda punto y sabemos que hay varios. O podríamos ya revisar si hay varios de una vez. Vamos a colocar moda punto varios, le damos enter y aquí nos está dando cuáles son las modas que nosotros tenemos en una serie de datos. Entonces, si ustedes aplican esta misma función a una serie de datos que nada más tenga una sola moda, pues lo único que va a pasar es que les va a aparecer una sola moda, no va a suceder o no va a mandar un error. ¿Ok? Simplemente les manda la única moda que encuentra. Si ustedes sospechan que en una serie de datos existe más de una moda, pueden utilizar esta función que es moda.varios para poder obtener todas las modas que se encuentren en esa función. Bueno, con esto terminamos con las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Ahora vamos a ver el cálculo de las medidas de dispersión para datos no agrupados. En este caso, las medidas de dispersión que vamos a revisar son varianza y desviación estándar. Ok, la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad que tienen los datos con respecto a la media. Y se calcula por medio de la suma de las diferencias al cuadrado o de los residuos entre el número total de datos. ¿A qué conocemos o a qué nos referimos con diferencias o residuos? Es a un dato, al dato de la serie, menos el
la media de esa serie de datos. Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se calcula y tengan un mejor entendimiento de lo que es la varianza. Bueno, para calcular la varianza tenemos la ecuación que es sigma al cuadrado es igual a sumatoria de 1 a n, donde esta sumatoria se va a realizar a las diferencias, que en este caso tendríamos xy menos x testada elevada al cuadrado. Xy lo tenemos como el dato iésimo de la serie, o cualquier dato de la serie, menos x testada la tenemos como la media de la variable, y a esta diferencia se va a elevar al cuadrado, y toda esta sumatoria se va a dividir entre el número total de datos. Ahora tenemos la desviación estándar. La desviación estándar también se conoce como desviación típica y es una medida que nos va a ofrecer el grado de dispersión media que tiene una variable. La desviación estándar es un valor mayor o igual a cero y se calcula obteniendo la raíz cuadrada de la varianza. Aquí lo podemos observar, tenemos las dos ecuaciones representativas de la desviación estándar. Vamos a hacer un ejercicio donde se engloben los cálculos de las medidas de tendencia central y de dispersión para poder entender mejor la aplicación. Se tienen dos grupos, los cuales están conformados por 5 trabajadores cada uno. Nos interesa saber las características de los grupos y conocer la dispersión de los salarios. Calcule las medidas de tendencia central y dispersión para cada grupo y compárelas. Tenemos aquí ya los grupos con 5 trabajadores cada uno y cada trabajador tiene un diferente salario. Nos piden calcular lo que es las medidas de tendencia central y de dispersión por cada grupo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media, mediana moda, después la varianza y la desviación estándar para cada uno de los grupos. Vamos a iniciar con el grupo 1. Vamos a hacerlo por el método rápido, donde podemos utilizar promedio o la función promedio de los salarios de estos 5 trabajadores del primer grupo. Y vamos ahora a calcular la media del grupo 2. Promedio. Seleccionamos los salarios y damos a Enter. Podemos observar que la media es igual. Vamos a calcular ahora la mediana para el grupo 1. Vamos a darle igual a mediana. De igual forma vamos a hacerlo para el grupo 2. Y si se fijan, aquí ya hubo un pequeño cambio en cuanto a las medianas. Vamos a ver moda. La moda para el grupo 1, vamos a revisar cómo podemos obtenerla. Checamos que cada trabajador tiene diferente salario, no hay algún salario que se repita o que tenga alguna frecuencia. Entonces decimos que no hay moda, vamos a ponerle no hay moda. Okay, para el siguiente grupo, que es el 2, vamos a revisar exactamente lo mismo. Cada trabajador tiene un salario distinto, no hay alguno que se repita. Entonces en el grupo 2 tampoco hay moda. Vamos a calcular ahora la varianza. ¿Cómo podemos calcular la varianza? ¿O cómo la calculamos? Vamos a hacerlo en el grupo 1 vamos a hacerlo con la forma como si lo hiciéramos a mano, que esto es igual a la sumatoria de un dato de nuestra serie, que en este caso sería el dato del trabajador 1, que serían 10,000, menos la media, y esto lo vamos a elevar al cuadrado, y después vamos a sumar o hacer lo mismo con el segundo dato, que es
el del trabajador 2, que son 12,000. Ok, tenemos aquí 12,000 menos la media, y lo vamos a elevar al cuadrado. Cerramos paréntesis, volvemos a abrir paréntesis con un más. El tercer dato, menos la media, y lo elevamos todo al cuadrado. Luego más el cuarto dato, que son 25,000, menos la media, que son 20,000, y se eleva todo al cuadrado. Luego, por último, más el quinto dato, más el quinto dato menos la mediana, la media, y elevamos al cuadrado. Todo esto lo vamos a dividir entre el número total de datos. En este caso son 5 por el primer grupo. Y tenemos una varianza de 59,600,000 pesos al cuadrado. Aquí no podemos manejar en el Excel las unidades, pero bueno, sabemos que son pesos al cuadrado. Ahora la desviación estándar es igual a mi, ¿cómo se llama? A mi varianza, o la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a buscar raíz de la varianza. Y tenemos que la desviación estándar para mi grupo 1 es de 7,720 20 pesos. Esto significa que esa es una desviación media de cada dato que tenemos entre la media. O es una desviación promedio que se tiene de cada uno de los datos, que tiene una diferencia, una distancia que está hacia la media, o alejados de la media más bien. Ahora vamos a sacar la varianza para el grupo 2, y vamos a hacerlo de la forma rápida. Uy. Var, y tenemos nuestro primer dato. Tenemos que son 2,500,000 la varianza para el grupo 2, y la desviación estándar es de, vamos a sacar igual a la raíz de la varianza, es de 1,581,14 pesos. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿O cómo podemos interpretar estos datos? Estos datos los podemos interpretar de la siguiente forma. Nuestra desviación estándar y la varianza en el grupo 1 es mucho mayor que la desviación estándar y la varianza que tenemos en el grupo 2. ¿Qué nos dice? Eso nos dice que nuestros datos están mucho más dispersos, los datos del grupo 1 que los datos del grupo 2. ¿Cómo lo podemos observar? Bueno, aquí tenemos una representación de los salarios, una representación gráfica del grupo 1 y del grupo 2. El grupo 1 se encuentra en azul y el grupo 2 se encuentra en color naranja. Si pueden observar, los datos con mayor dispersión son los del grupo 1, dado que empiezan desde 10,000 y culminan hasta 30,000. Tienen un rango muy amplio en los cuales pueden tener esa dispersión. Y el grupo 2 empiezan los datos desde 18,000 y terminan, o el dato menor es de 18,000 y el dato mayor es de 22,000. Entonces es un rango mucho menor en el cual no deja espacio para tener los datos tan dispersos, están un poquito más agrupados, y aquí gráficamente pues se está observando eso. Entonces
La desviación estándar y la varianza son medidas de variabilidad o de dispersión y nos ayudan a entender qué tan dispersos están nuestros datos. Bueno, pues con esto culminamos el video. Eh, sigan conectados al canal para más videos y contenidos de matemáticas y estadística. Y para mí fue un placer estar con ustedes. Cuídense mucho.